Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan por Facebook, por YouTube, por Zoom. Gracias por estar acá con nosotros y por poder disfrutar de un tiempo más con Papá Dios, de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para comprender su palabra en este tiempo. Quiero recordarles que nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy se llama la importancia de la bendición. Vamos a hablar de la importancia de la bendición. Y qué importante es que nosotros podamos recibir una bendición. Y voy a enseñar esa parte. Así que quiero invitarles a cada uno de ustedes a que oremos, precisamente a que le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que pues Él nos hable, nos enseñe, nos dé la sabiduría, el discernimiento, la ciencia, para poder comprender su palabra. Así que invito a todos ustedes a que oremos. Padre, te queremos alabar, te queremos glorificar. Te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos hablar tu palabra y porque te pedimos, Señor, que nos dejes la sabiduría, la ciencia y el discernimiento para comprenderla, para bajarla a nuestro corazón y para colocarla en práctica. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta hoy por nosotros. Y también te agradecemos por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, de poder comprenderla, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo, muchas gracias por lo que vas a hacer y por favor, Espíritu Santo, quédate con nosotros en este tiempo. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a la palabra, la importancia de la bendición. Yo quiero arrancar con que nosotros comprendamos esa importancia de esa bendición. Por eso tomé dos bendiciones que Abraham hizo, una a Jacob y la otra a Esaú. Son bendiciones bien especiales. Bueno, explico un poco. En el Antiguo Testamento, el hijo mayor era el primogénito. El hijo mayor era el que se llevaba la mejor bendición, era el que bendecían por ser el primogénito. Porque pues en el Antiguo Testamento y en la ley judía, pues el que rompía matriz era de Dios. Y entonces había que bendecirlo porque era el primogénito, porque era de Dios. Entonces era una bendición especial. Acá en el caso de Abraham, el que nació primero fue Esaú y luego nació Jacob. Pero ellos hicieron un convenio. Una vez Esaú fue a cazar, llegó muy cansado. Él le gustaba era cazador. Mientras que Jacob dice que le gustaba estar más en tiendas, era más calmado. Y cuando Esaú llegó de cazar, venía cansado, con hambre, dice que Jacob estaba haciendo un guisado de lentejas. Y Esaú le pidió de ese guisado a Jacob. Y Jacob le dijo, pues hagamos una cosa, yo te doy de ese guisado de lentejas y tú me das la primogenitura. Eso se quedó así. A Esaú dijo, a mí ¿para qué me sirve la primogenitura en este momento? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Mucho, yo no le veo. Él no entendía. En este momento él estaba mental, estaba emocional y él lo que quería era comer, tenía hambre. Y entonces él en ese momento dijo, pues lo vio como un juego, lo vio como una oportunidad, como decirle, bueno, pues a este le digo que sí, pero y me da el plato de lentejas y listo. Efectivamente, Saúl lo tomó como un juego, como algo que pues él dijo y ya, mientras que Jacob lo tomó de otra forma. Pasó el tiempo y ya Abraham iba a morir. Y entonces mandó a Esaú a que cazara porque quería comer de su casa, que luego lo quería bendecir. Y pues la esposa de Abraham escuchó que Abraham iba a bendecir a Esaú. Entonces ella llamó a Jacob y le dijo, venga, yo necesito que usted se gane esa bendición porque pues Abraham quería mucho a Esaú, ¿cierto? Entonces Rebeca quiso tomar a Jacob porque lo amaba y entonces le hizo colocar todas las vestiduras de Esaú y lo pasó, lo cambió. Como Abraham estaba cieguito y ya muy viejito, pues dice que él lo bendijo. Y aquí es donde viene esa bendición. Si tú vas a Génesis capítulo 27
y lees el verso 28 y 29, te vas a dar cuenta la bendición que Abraham le dio a Jacob, aunque en ese momento Abraham pensaba que era Esaú. Ojo con eso. Vamos a mirar la bendición. Génesis 27 del 28 al 29. Yo lo voy a leer con la traducción lenguaje actual para que usted de pronto no se va a asustar pensar de que mi Biblia es diferente a la suya, sino que son traducciones. Usted puede tener la Reina Valera, pues yo tengo aquí la traducción lenguaje actual. Dice Génesis 27 del 28 al 29, dice así: que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan, benditos sean los que te bendigan. Esa fue la bendición que Abraham dio a Jacob. Bueno, a Esaú pensando que era, a Jacob pensando que era Esaú. Pero dio la bendición. Porque en ese momento Abraham era la autoridad. Era una autoridad, era su papá, era autoridad allí. La importancia de la bendición. Usted dice, bueno, pero se cambiaron. Jacob aquí engañó a su papá. Pero la autoridad tiró la palabra. Porque se habla del poder de la palabra. Y aquí Abraham tiró el poder de la palabra con la investidura que tenía y de todo corazón. Ahí no hay nada que hacer. Selló. Cuando uno tiene una investidura, tiene una autoridad. Cuando uno manda una palabra y la saca de todo corazón, ya listo. Ya va el complemento perfecto para que esa bendición o esa maldición haga efecto. Ojo con eso. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. La importancia de la bendición. Y tomé esto porque usted dirá, no, pero es que Jacob engañó al papá, mejor dicho, ahí le va a ir mal. No, no, porque Abraham tiró una palabra, y tiró una palabra contundente. Sí, pensó que era Esaú, no era Esaú, pero la tiró igualmente, y la hizo de todo corazón, la hizo con amor. Utilizó su investidura de papá en ese momento. Ahí está. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil. Que te dé mucho trigo y mucho vino. Bueno, están hablando, acuérdese, del Antiguo Testamento. Que todas las naciones te sirvan y te respeten. Sí, porque si hubiera sido ahora, ¿qué podría haber dicho Abraham? ¿Cierto? Que Dios te dé muchas casas, muchos carros, te dé un avión, te dé, ¿sí?, familia. Mejor dicho, a la parte actual. Nosotros tenemos que entender esa parte. Pero resulta que, siguiendo un poquito la historia para que usted se ubique, dice que Esaú llegó de cazar, hizo el potaje que a él le gustaba y se lo llevó a su papá. Dijo, padre, levántate porque aquí te traje lo que cacé para que tú me bendigas. Y entonces Abraham dijo, bueno, ¿y a quién fue el que yo bendije? Yo ya di mi bendición. ¿Cómo así que tú diste mi bendición? Sí, no, soy yo Esaú. No, yo ya di la bendición a tu hermano entonces. Pero ¿cómo así? Y Esaú le rogaba y le lloraba y le decía, tú no tienes más bendición, por favor bendíceme, necesito que tú me bendigas. Porque ellos sabían la importancia de la bendición. Mira, ¿te acuerdas cuando Jacob le dijo, dame tu primogenitura y entonces te doy el potaje, ¿cierto? Las lentejas. Él despreció eso. ¿Para qué me sirve? Dijo. Si tú lees la palabra de Dios, dice, ¿a mí para qué me sirve eso? Imagínate, ¿para qué me sirve? Él no tenía claro la importancia de una bendición de una autoridad que tiene una investidura. Muchos de nosotros no nos damos cuenta la importancia de que una investidura nos bendiga. Disculpen la palabra que voy a utilizar, pero las bendiciones las han perrateado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y eso volvió una muletilla. Pero resulta que ese Dios te bendiga, cuando lo tira una autoridad, alguien que tiene una investidura y lo tira de todo corazón, eso es poder de palabra, es poder de la palabra. Pero ya ahora todo el mundo Dios te bendiga y Dios te bendiga como porque ¿qué más le digo? ¿No? Dios te bendiga, entonces yo, para decir que yo soy cristiano y tú eres cristiano, entonces Dios te bendiga, hermano. Y le hemos perrateado. No, las bendiciones son importantes, porque yo tengo que entender
que si yo tengo una investidura, tengo una autoridad y que el poder de mi palabra es muy importante. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, volviendo acá a Saúl le lloró a su papá, le clamó, le suplicó que le diera una bendición, pero Abraham le decía, pero es que yo no tengo más bendiciones, yo ya le di la bendición a Jacob pensando que eras tú. Y yo creo que Abraham pues tuvo como misericordia de su hijo. Y mire lo que entonces, la bendición que Abraham le dio a Esaú. Dice así: vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida y con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. ¿Qué tal? Mire, vivirás lejos de la tierra fértil, lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Esa fue la bendición que Abraham le dio a Esaú. Y quiero decirles que si usted estudia el Génesis, estudia el Antiguo Testamento, se da cuenta de que se cumplió paso a paso las dos bendiciones. Se cumplió paso a paso las dos bendiciones. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender la importancia de la investidura, la importancia del poder de la palabra, la importancia de una bendición. Y yo no estoy hablando únicamente de la bendición de un pastor, de un apóstol, la bendición de tu papá, de tu mamá. Por eso ustedes como padres, mucho cuidado con lo que le hablan a sus hijos. Hay veces maldecimos a nuestros hijos. No, pues ahí sí, por donde mete la cabeza por ahí le van a dar. Usted como papá debe bendecir a sus hijos. Es muy importante. Lo que pasa es que desconocemos muchas veces esto, pero cuando usted conoce esta parte va a entender muchas cosas. Mire, la bendición de una autoridad marca el destino de una persona. Tenga en cuenta esa parte. La bendición de una autoridad marca el destino de una persona. Una autoridad, cuando da una bendición, debe tener en cuenta lo siguiente: su posición en Cristo, su investidura, y debe hacerse responsable de cada palabra que diga. Y voy a explicar esto. Ojo con lo que estoy diciendo. Una autoridad, cuando da una bendición, debe tener en cuenta lo siguiente: su posición en Cristo, su investidura, y debe hacerse responsable por cada palabra que diga. Por eso nosotros, cuando tenemos las investiduras, tenemos que madurar aún hasta en lo que hablamos. Bueno, voy a explicar esta parte. Su posición en Cristo. Como autoridad estoy haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, mi posición en Cristo es hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que yo tengo mi posición en Cristo si yo no hago la voluntad de Dios, sino lo que yo quiera, o lo que a mí me conviene, o lo que a mí me guste. No, es lo que Dios diga. Aquí, en esta posición en Cristo, hay muchos problemas. Y hemos tenido muchos problemas con muchos discípulos, porque el discípulo a veces no entiende la posición en Cristo. Sí, yo soy el pastor de la iglesia, pero no se me hace ni voluntad ni lo que a mí se me da la gana, sino lo que Dios me dice que haga. Ahí hay una diferencia grandota. Entonces el discípulo de pronto dice, no, por aquí, vea, pastor, por aquí es lo más fácil. Pero Dios te dice, no, dé la vuelta. Entonces cuando usted le dice al discípulo, no hay que dar la vuelta, el discípulo dice, pero pastor, ¿por qué es así, hombre, tan complicado o tan brutico, o como que quiere llevarla con... No, porque se olvida la posición en Cristo. ¿Qué dice Dios? Aquí no es por aquí que es mejor, sino oremos a ver qué nos dice Dios. O pastor, ¿qué le habló Dios? Es lo mejor. Esa es la posición en Cristo. Mire, Mateo 7:21, que es un versículo muy fuerte. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que obedecer. Y cuando yo obedezco a lo que Dios me dice, entonces
posición en Cristo. Yo tengo una posición en Cristo. Ese es un punto clave para una bendición. Es clave. Mi posición en Cristo. Entonces, cuando yo orar por una persona, si Dios me dice que ora, yo debo orar. Si no, no. No, que usted es el pastor y tiene que orar. No, Señor, yo no tengo que orar. Si Dios me dice que lo haga, tengo que hacerlo. Pero si Dios me dice que no, no. Eso es importante que usted lo aprenda y que lo tenga. Por eso, papás o personas que están en autoridad, es bueno estar en comunión con Dios. Tú como papá, ¿cuál es la decisión que vas a tomar con tu hijo? La que tú crees más conveniente, por eso tú tienes que orarle a Dios y Dios te puede decir, ojo, no, haz esto con tu hijo, habla así, trátalo así, no le pegues así. Dios te dice muchas cosas, pero hay veces olvidamos esa partecita. Entonces el primer punto para una bendición contundente es mi posición en Cristo. El segundo punto es su investidura. ¿Qué tipo de investidura tienes? ¿Qué investidura te dio Dios? Hay una investidura de papá, una investidura, por ejemplo, como el presidente, el alcalde, que tienen autoridad, pastor, apóstol, evangelista, ¿sí? Hay investiduras que Dios da. Bueno, entonces, ¿qué investidura tengo yo? Mira lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Investiduras que Dios ha dado. Aquí estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Pero tú tienes una investidura de papá. Y entonces, ¿cuál es tu posición en Cristo como papá? ¿Sí le oras a Dios? ¿O entonces tomas tus propias determinaciones con rabia, con enojo? Ten en cuenta esa parte. Porque tú puedes sacar adelante un hijo o puedes enterrar un hijo estando vivo. Porque o hay bendición o hay maldición. ¿Sí ves? Es muy importante que tú lo entiendas. Es muy importante que nosotros lo comprendamos. Entonces mi investidura, yo tengo que tener mucho cuidado con la investidura que yo tengo y qué es lo que yo voy a hablar y qué es lo que tiro. Porque yo también puedo tirarla de todo corazón. Mire, aquí Abraham la tiró de todo corazón, que Dios te dé mucha lluvia, ¿cierto? Y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos son los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Una bendición contundente. Pero ¿qué pasa si Jacob no lo hubiera creído? Por más de corazón que Abraham lo hubiera hecho, por más investidura que Abraham tuviera, o tuvo, o tenía, ¿cierto? Por más posición en Cristo que Abraham estuviera, y que él se estaba haciendo responsable de lo que estaba diciendo, pero si Jacob no cree, no pasa nada. No pasa nada. Porque se manda, ¿cierto? Como cuando usted abre la llave, la canilla, y sale agua, y usted mete el vaso. Si el vaso está bueno, contiene el agua. ¿Qué pasa si ese vaso está roto abajo? ¿Qué agua contiene? Bueno, entonces cuando está bien, no está roto, es porque creyó en la palabra. Pero cuando está roto en la parte de abajo del vaso, no creyó. Entonces, ¿a dónde se fue el agua? Se fue al caño. Nosotros tenemos que aprender esa parte. Y muchas veces, ¿cuántas veces tu pastor, tus padres, tu autoridad te ha tirado una palabra, una buena palabra, pero tú no la crees? Ahí se quedó, pero ¿qué pasó? Pero de pronto otra persona la cree, la toma y es para él. ¿Sí? Es para él. Eso pasa mucho cuando uno de pronto está orando por sanidad física, ¿sí sabes? Y de pronto uno puede que esté orando por una persona por sanidad física en voz alta o llama a la persona y uno está orando y hay otra persona que de pronto puede tener lo mismo y esta persona no creyó y esa que está allá creyó. Bueno, esa se sanó y esta no. Y de pronto el pastor hasta le impuso las manos, a la otra ni la miró, pero el otro creyó, este no. Eso se ve muchas veces. Entonces mira, una autoridad para dar una bendición tiene que tener en cuenta la posición en Cristo, la investidura que tiene.
y hacer responsable de las palabras que diga. Yo tengo que hacerme responsable de las palabras que diga. ¿Sí? Por eso yo tengo que ser muy maduro con respecto a qué es lo que voy a hablar, por qué voy a orar, qué voy a decir. Y tengo que estar pidiendo dirección al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien me diga qué debo hacer, cuándo debo hacer, cómo lo debo hacer. Eso es muy importante. Mira lo que dice Mateo 12:36 con respecto a que yo tengo que ser responsable de mis propias palabras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a hablar. O voy a hablar palabra, ¿cierto?, direccionada por el Espíritu Santo, por Dios, o voy a hablar, lo que dice aquí, palabra ociosa. O hablo palabra direccionada por el Espíritu Santo, o hablo palabra ociosa. ¿Qué es palabra ociosa? Palabra de mis emociones, de mi razonamiento, de mi argumentación, palabra de por quedar bien. No, es palabra que salga, ¿cierto?, direccionada por el Espíritu Santo. Es muy importante eso. Cuando es direccionada por el Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Tenga en cuenta esa parte. Y cuando usted tiene en cuenta esa parte, va a haber algo totalmente diferente. Entonces yo sí le motivo a usted a que haga el cambio. Yo le motivo a usted a que empiece a ajustar y tenga en cuenta usted como autoridad, porque muchos de los que me están viendo pueden ser papás, pues tienen esa investidura, señores. De pronto tenga en cuenta lo que su pastor le dice también, lo que su apóstol le dice, lo que la autoridad que usted tiene en turno de pronto le está diciendo, téngalo muy en cuenta en esa parte. Y si usted que es bueno para usted, tómelo. Sí, hay autoridades que de pronto dicen cosas, dicen sandeces o como dice aquí, ¿no?, palabras ociosas. Pues esas palabras ociosas le tienen que resbalar. Pero cuando usted sabe que es una palabra buena, una palabra de consejo, una palabra de bendición, pues créala y va a haber algo totalmente diferente. Ese es el problema que nosotros hay veces tenemos y por eso entonces usted no ve nada. Nosotros como iglesia Crecí, cada año de pronto hablamos algo, ¿sí? Y decimos, bueno, Señor, ¿este año qué es? No, pues que este año es de cielos abiertos. No, pues que este año es el año del cambio, de meternos en intimidad con Dios. Y usted dice, ¿y eso? ¿Vio para qué? No, hágalo. La autoridad dijo eso, pues me voy a meter tiempos con Dios. De pronto cuando usted está en tiempos con Dios viene milagro, viene algo raro, algo diferente, te sanas, no sé, ¿sí me entiende? Pero créalo, porque usted no sabe el primer punto, la posición en Cristo. ¿Sí? Pero ¿por qué hacemos, cierto, virtual? ¿Por qué no lo hacemos presencial? La posición en Cristo. Porque Dios fue el que dijo así, entonces metámonos allí, ¿cierto? Ya olvídese de lo otro. No, es que yo no me meto porque me gusta así. Entonces, imagínese cómo vamos a poder manejar una bendición como debe ser. Nosotros tenemos que aprender a manejar esa parte. Por eso les estoy hablando de estos tres puntos, mi posición en Cristo. Y un papá tiene que estar en comunión con Dios con respecto a su hijo. Cómo criar su hijo, cómo levantar su hijo. Es muy importante que usted le pida a Dios eso. Con mi esposa siempre le pedíamos dirección al Espíritu Santo. No fuimos de pronto o hemos sido los mejores papás, pero siempre le pedíamos dirección en los momentos difíciles o en esos momentos cumbres importantes. Estábamos pidiéndole dirección al Espíritu Santo, ¿cierto? Y no somos perfectos y ningún papá es perfecto. Pero por lo menos Dios sabía que le buscamos, a él le decíamos, ¿cómo hacemos aquí con Sarita? ¿Cómo hacemos con Samuel con esto? ¿Cómo hacemos con...? ¿Sí? Y le orábamos a Dios. Y Dios nos decía muchas veces, háganla así, trabajenla así, tengan paciencia con ella, manéjenla así. ¿Sí me entiende? Eso lo hacía Dios. Bueno, eso por lo menos en nuestro corazón quedó esa parte. Eso es muy importante. Porque sabíamos que teníamos la investidura de papá, y porque lo que íbamos a decir era importante.
Y nosotros siempre hemos bendecido a nuestros hijos, siempre lo hemos bendecido. Y siempre está en mi corazón de bendecirlos, de bendecirlos, de bendecirlos. Porque pues aprovecho la investidura. Ellos, a pesar de que mucha gente, ay, usted es hijo de pastor, pero tienen una gran ventaja. Yo tengo una investidura de papá, tengo una investidura de pastor, una investidura de profeta, una investidura de apóstol. Ah, bueno, entonces aprovechen todas las investiduras y yo le tiro, ¿sí me entiende? Eso es muy importante. Entonces ahí están ganando. Entonces es muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque hay veces nos olvidamos de esto y de pronto lo tomamos como Esaú. Lo cambiamos por un plato de lentejas. Hay veces usted cambia las bendiciones por un plato de lentejas. Esaú lo tomó como a este bobito. Pues sí, yo le digo que sí para que me dé el platico de lentejas. Porque a mí, ¿para qué me sirve eso? En este momento no me sirve para nada. Mi papá, nada ahora, páseme, Sisto, se lo vendo. Y entonces vino los problemas después. ¿Cuáles fueron los problemas? Entonces, vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. ¿Qué tal? Esa fue la bendición que recibió, porque la cambió por un plato de lentejas. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esa parte. Cuando tú tienes en cuenta esto, vas a ver algo totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque entonces te vas a sincronizar, ¿cierto?, con Dios. Es muy importante tanto el que da la bendición como el que recibe la bendición. Es muy importante. Es el complemento. Con mi investidura tiro la bendición y entonces, ¿cierto?, yo creo en esa bendición. Entonces, para terminar, pues yo quiero a cada uno de ustedes que en este momento están viendo esta prédica, pues entonces yo quiero regalarles lo que dice Génesis 27, 28 y 29, aprovechando mi investidura, porque pues Dios me lo dijo que lo hiciera así, de esa forma. Dice que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Qué bueno que tú puedas creer esa palabra, de creer la palabra de que Dios, en el nombre de Jesús, eres sano, de que vas a tener prosperidad, de que echamos fuera todo espíritu de pobreza y de escasez, que vas a crecer en la vida cristiana, que tú aprendas a amar a Dios, a conocer a Dios y que aceptes, ¿cierto?, que este es el año de la intimidad con Dios, que aceptes que es la forma, que esta es la forma que Dios quiere para llegarte a ti y que tú puedas madurar en Él y ver algo totalmente diferente. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que usted comparta esta prédica, compártala con alguien que de pronto usted considere que es importante para él, con una familia, amigos. ¿Por qué no le da me gusta a esta prédica? Dele me gusta, por favor, y que podamos nosotros ver algo totalmente diferente. Y que a partir de hoy usted diga, gracias Señor, porque toda bendición que me tiren, consejo importante que yo crea que es importante para mi vida, lo bajo a mi corazón y yo lo creo. Familia, Dios les bendiga y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Bueno, volvamos acá. ¿Cómo estamos?